Bueno, gente, bienvenidos a todos al bloque número 4 de lo que será la plataforma de School. En este bloque hablaremos de lo que serán las teorías generales de la planificación. En un principio tenía pensado hacer un solo bloque en el que explique básicamente todo lo que es la metodología del Power Builder en sí y lo que involucra todo lo que sea la planificación, incluyendo los bloques, las entrevistas, lo que sería, como dice acá, las teorías generales, lo que sería el RP, el RIR, la cuantificación del volumen, de la intensidad y todo lo que conlleva el hacer una planificación en sí, pero me di cuenta que me iba a quedar larguísimo todo en un solo bloque y bueno, no iba a ser conveniente ni para usted ni para mí. Así que nada, decidí dividirlo en dos. Aquí vamos a ver lo que sean las teorías generales de la planificación. Por eso es que ahora cuando vean lo que sean las diapositivas, verán que es muy corto el temario. Vamos a ver lo que son los primeros pasos y lo que serían las teorías generales de la programación. ¿Qué es lo que me refiero con primeros pasos? Es básicamente lo que sea la entrevista previa a lo que sería el comienzo del armado de una planificación. Como ya saben, lo esencial para armar una planificación es tener a alguien a quien vamos a planificar y a quien vamos a programar, porque si no, no tiene sentido. Pero bueno, nada, quería comentarle eso de que se va a ver resumido lo que sería el bloque 4 en lo que serían estos dos videos y estos dos temas, básicamente. Así que nada, podemos arrancar con lo que sería este video, que serían los primeros pasos, y hablando pura y exclusivamente de la entrevista previa o la entrevista inicial. Es esencial que nosotros hablemos con lo que sería nuestro atleta, o bueno, en el caso de que nos entremos nosotros mismos, esta parte la podemos obviar lógicamente, pero estaría bueno de que hagamos una recapitulación de estos datos propios para tener como un backup, digamos, como un recap. Así que nada, esencial que hagamos esta entrevista previo a lo que sería comenzar a entrenar y a planificar, porque aquí haremos una recolección de datos del atleta. Como ven, estos serán los datos que deberemos recolectar. Están muy, como les digo, generalizados, pero bueno, son como los datos básicos que uno necesita para poder armar una planificación o una programación, o bueno, lo que se necesita para ser óptimo, digamos, a la hora de armar. Así que nada, tenemos lo que sería la experiencia previa en otros deportes, el nivel que tiene el atleta, el sexo, la edad, las medidas antropométricas, lesiones, química y el entorno socioeconómico. Como les digo, está reducido lo que serían los datos, pero con estos son los datos básicos que necesitamos para poder arrancar a armar una planificación, básicamente. Así que nada, arranquemos con lo que sería la experiencia previa en otros deportes. Nosotros podemos dividir lo que serían los deportes en básicamente tres. Tenemos lo que serían los deportes de resistencia, los deportes de fuerza y los deportes coordinativos. Como ven, aquí les puse básicamente unos cuantos ejemplos de cada uno, pero ya nos detendremos en cada uno de los deportes para hacer el análisis básicamente de, de la experiencia de cada atleta. Bueno, primero arrancamos con lo que serían los deportes de resistencia, que serían básicamente como el ciclismo, el maratonismo, el fútbol, etcétera. Básicamente estos atletas suelen tener una muy buena tolerancia al volumen, como digo acá, pero tienen muy mala predisposición a lo que sería la intensidad y a lo que sería la técnica, debido a que tienen muchas faltas, digamos, de lo que sería movilidad. Es propio de la gente que viene de estos deportes. Por esto es que digo que es esencial que le hagamos esta entrevista, porque tendremos datos para recolectar previos a una planificación que nos pueden llegar a servir para ahorrarnos lo que serían problemas, básicamente. Así que nada, tenemos lo que son los deportes de resistencia, que como les digo, el ciclismo, el maratón y el fútbol, por ejemplo, son ejemplos. Tienen buena tolerancia al volumen, ya que son personas y atletas que están destinados a administrar su energía y sus fuerzas durante un largo periodo de tiempo. Esto también les puede servir para analizar, digamos, si un deporte cuenta como un deporte de resistencia o no. Pero básicamente son atletas que están preparados para dar un buen rendimiento durante un largo periodo de tiempo. Por eso es que tienen buena tolerancia a lo que es el volumen de entrenamiento, pero no están diseñados, su sistema nervioso no está preparado para lo que sería aplicar, por ejemplo, una repetición máxima de una sentadilla. Su sistema nervioso no está preparado para aplicar una máxima cantidad de intensidad en un momento corto, básicamente. Por eso es que se le llama deportes de resistencia. Y es importantísimo que si tenemos un atleta que viene de un deporte de resistencia, nos centremos en trabajar lo que sería esa intensidad en lo que serían las fases iniciales de la programación y lo que sería básicamente ese trabajo técnico, porque estos atletas suelen tener muchísimos problemas de lo que sería movilidad. Se les complica lo que son la barra baja, la profundidad de la sentadilla, porque están acostumbrados a hacer sentadillas 3 cuartos casualmente. Se les complica lo que sería el peso muerto sumo y bueno,
hay que tratarlos con mucha delicadeza, ya que estos atletas suelen ser los que más problemas dan a hacer la transición a lo que sería el powerlifting, lo que son deportes de resistencia. Luego, cuando terminemos de ver todos los deportes, voy a dar una opinión propia de lo que sería estas individualizaciones en lo que sean los deportes, pero bueno, ya cerrado el tema de lo que sea deporte de resistencia, pasamos al deporte que más nos gusta que venga nuestro atleta porque es más sencillo de transicionar, que sería el deporte de fuerza, básicamente. Dentro de los deportes de fuerza podemos incluir lo que sería el culturismo, básicamente la gente que va al gimnasio, que entrena por entrenar, por ejemplo, que ya tienen una base, digamos, de lo que serían los ejercicios básicos como la sentadilla, el peso muerto y la banca. Atletas, por ejemplo, como de rugby también, que están entre comillas porque los rugbyistas pueden incluirse en lo que serían los deportes de resistencia, pero tienen un entrenamiento y una base de la fuerza. Por eso es que los rugbyistas suelen ser buenos en lo que sería en el powerlifting, porque es como que tienen todo. Tienen una buena tolerancia a lo que sería la intensidad, a la resistencia y técnicamente son aceptables. Solamente que suelen tener también problemas de movilidad los rugbyistas. Y bueno, suelen venir con lesiones también, pero bueno, eso va por otro lado. Y después, por ejemplo, también lo que son lanzadores de piedra, lo que sea lanzadores de jabalina, son atletas que aplican mucha intensidad en un corto periodo de tiempo. Por eso que son buenos, básicamente, trabajando la intensidad y son técnicamente aceptables. Suelen tener buen trabajo de movilidad. Pero en la tolerancia del volumen es donde más se cagan y es el punto en el que hay que trabajar, básicamente. Hacer que se adapten al volumen porque, bueno, como ya saben, en el powerlifting siempre vamos a tener que realizar más trabajo y ese trabajo va relacionado directamente con el volumen. Así que hay que adaptar al atleta a tolerar un buen volumen para que así mejorar cada vez lo que sería su rendimiento. Bueno, no hay mucho que hablar en lo que sería el deporte de fuerza porque, como les digo, en la transición es prácticamente muy sencilla. Son técnicamente, como les digo, aceptables dependiendo de lo que sea el atleta. Eso ya hay que individualizar, porque si tenemos culturistas que vienen de uso de sustancias, que vamos a ver más adelante lo que sea el uso de sustancias, deberemos hacer mucho hincapié en lo que sería la movilidad, porque suelen perderla casualmente al ganar tanta masa muscular. Pero bueno, es como les digo, el deporte perfecto, digamos. Los deportes de fuerza son deportes perfectos para transicionar a lo que sería el powerlifting. Pasamos a lo que sería con los deportes coordinativos. ¿Qué son los deportes coordinativos? Se puede decir que la gimnasia artística, el patín o también el street lifting, si no me equivoco, que son esos atletas como de calistenia que hacen volteretas ahí en la barra, hacen todo este tipo de cosas. También el street workout, lo que se llama. Son atletas que tienen mucha coordinación neuromuscular, básicamente, y que tienen muy buena predisposición a adaptar gestos nuevos técnicos, básicamente. O sea, no vamos a renegar para nada en enseñarles a hacer una sentadilla, una banca, un peso muerto. Suelen tener buen arco, suelen tener muy buena movilidad en la sentadilla. Lo que pasa es que estos atletas suelen llevar todo al extremo debido a que ya tienen unas muy buenas ganancias, digamos, de movilidad. Pero a lo que es la intensidad y el volumen, son cosas que tendremos que trabajar desde cero prácticamente con nuestros atletas. Así que pasamos a lo que sería ahora el nivel del atleta. Y bueno, tenemos dividido en lo que serían 4 extremos. Que bueno, se puede dividir en 2 grupos básicamente. Tenemos lo que serían los atletas principiantes, los atletas intermedios, los atletas avanzados y los atletas de élite. Básicamente los atletas principiantes son todos los que están arrancando recién lo que sería el powerlifting o el mundo del gimnasio, que básicamente van a progresar desde cero. Son personas que prácticamente no tienen nunca RM y van progresando semana a semana los kilos, básicamente. No tienen mucho más que eso. Son atletas que recién están arrancando, en el que vamos a tener que darle mucha prioridad a lo que sería el trabajo técnico, a lo que sería el trabajo de adaptación, digamos, a lo que conlleva la frecuencia del powerlifting. Y nada, simplemente eso. Luego tenemos lo que son los atletas intermedios, que son aquellos que llevan entre 1 y 2 años entrenando lo que sería el powerlifting en sí, los cuales no tienen mucha diferenciación con lo que serían los atletas principiantes, son prácticamente lo mismo, hay que hacer los mismos trabajos porque una persona que lleva 1 o 2 años entrenando el powerlifting suele tener tendencia a lo que sería hacer cambios técnicos debido a que la mayoría de estas personas no llegaron a lo que sería su power zone. Atletas avanzados y élites, bueno, 3 y 6 años, que eso, bueno, lo vamos a ver en lo que sea en la próxima diapositiva. Atletas principiantes e intermedios, como les dije, hay que centrarnos en estos puntos, en lo que serían estos atletas, que son la mejora técnica, la mejora de tolerancia al volumen, la ganancia de masa muscular. Esto es esencial.
Como les dije aquí, esto está relacionado con lo que sea la Power Zone. Es muy importante que los atletas principiantes e intermedios los llevemos por el lado de la ganancia de masa muscular, ya que siempre estarán por debajo de lo que sería esa Power Zone. Y lo esencial aquí es que lleguen lo más rápido posible y de la mejor forma posible, o sea, con la mejor condición que se pueda de masa muscular respecto a la grasa. Esto es algo que hay que hacerle entender al atleta. Su mejor pico de rendimiento lo va a conseguir cuando esté en su power zone. Ahí es cuando va a ser realmente competitivo el atleta y donde tendremos que obtener, digamos, las mayores, ¿cómo se dice? Adaptaciones, digamos, en lo que serían los básicos. Pero hay que hacerle entender que no debe cerrarse en lo que sería una categoría de peso, para nada. Tiene que básicamente seguir subiendo hasta que llegue a su power zone. En lo que sea el otro capítulo, vamos a ver lo que serían las power zone dentro de lo que serían los atletas según su altura, y es algo importante que tenemos que ver, pero para que sepan, un atleta principiante intermedio debe buscar siempre llegar a su power zone antes que nada, antes que mejorar los kilos, antes que un récord, antes de cualquier cosa. Es súper importante que subamos de categoría hasta llegar a nuestra power zone. Luego, otro punto importante que tenemos que aclarar dentro de los principiantes e intermedios es que deben conseguir la mayor cantidad de experiencia posible en lo que sería competiciones, para que casualmente ya en su etapa avanzado o élite, si es que llegan, eh, tengan esa experiencia en lo que sean los torneos, que al fin y al cabo es lo que importa a la hora de competir en el powerlifting. Mientras más experiencias tengas, más sabrás usar lo que serían tus nervios y más te vas a autoconocer en lo que serían las competencias y más rendimiento vas a obtener. Luego tenemos lo que sería la mejora de los puntos fuertes. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros vamos a competir con nuestros puntos fuertes. Si nos va bien lo que sería el peso muerto, vamos a competir con eso. Nada. La mejora de los puntos fuertes es lo esencial dentro de lo que sean los principiantes intermedios. Ya vamos a ver que los puntos débiles se trabajan cuando ya somos avanzados o élites, ya que lo que buscamos desde un comienzo es mejorar nuestro total y vamos a mejorar nuestro total trabajando casualmente estos puntos, estos básicos que a nosotros se nos da bien. Algo que veo mucho en los atletas, más que nada iniciantes e intermedios casualmente, son que tienen muchas preocupaciones con lo que sería el banco. Y algo que, bueno, casualmente mencionan todos los entrenadores del mundo, es que el banco es algo que lleva su tiempo y es algo que el tiempo te lo va dando. No es que es un básico como la sentadilla o el peso muerto, el cual simplemente con cierta cantidad de bloques lo vamos a poder progresar 20, 30 kilos sin ningún tipo de problema, ya que el banco va más que nada relacionado con lo que sería la madurez y la cantidad de masa muscular y qué tan cerca estemos nosotros de nuestra power zone. Es el básico más complicado de hacer progresar y en el que menos kilos vamos a agregar en lo que sería bloque tras bloque. Debido casualmente a lo que le estoy diciendo, que es un banco, es un movimiento que hay que madurar con el tiempo. Mientras más tiempo llevemos entrenando lo que sería para powerlifting, casualmente, mejor va a ir siendo nuestro banco. Pero es algo a lo que hay que darle tiempo. No es algo que progresa de la noche a la mañana. No es algo tan fácil de progresar como lo que sería el peso muerto. No es que vamos a llegar a un por 2 de banco en el mismo tiempo que vamos a llegar a un por 3 en peso muerto. No, para nada. El banco es algo lento y es algo que se cocina a fuego lento, como se dice básicamente. Así que eso es esencial que lo tengan en cuenta. Así que pasemos con lo que sería la próxima diapositiva. Aquí tenemos lo que son los avanzados y los élites. Y aquí les dejo una frase que dice Luis Simmons. Dice que eres tan fuerte como lo es tu eslabón más débil. Esto solo se ve aplicado en lo que serían los atletas avanzados o élites, ya que cuando tenemos un atleta avanzado sabremos bien cuál será su punto débil. Porque en los atletas principiantes, como les dije, con la subida de masa muscular, con la subida de peso, la técnica irá cambiando durante los bloques básicamente, porque se tiene que ir sintiendo cómo el atleta casualmente con estas subidas de peso, porque cambia lo que serían tus palancas con las subidas de peso. Por eso es que no podemos detectar un punto débil claro en lo que serían principiantes e intermedios, porque van a ir cambiando según el pasar del tiempo. En cambio, en los atletas avanzados élites ya tenemos bien marcado lo que sería ese punto débil y es el punto que nosotros tendremos que trabajar para casualmente conseguir esos máximos de rendimiento en las próximas competencias. Algo muy característico que tienen los avanzados y los élites es que ya se podrán preparar solamente para máximo 2 competencias en un año. Lógicamente pueden competir en más competencias, pero no van a poder conseguir el mayor rendimiento para nada, debido a que los atletas avanzados o élites necesitan preparaciones muchísimo más largas para conseguir los mismos picos de rendimiento que consiguen antes o para superarlos básicamente. Esto es un proceso, es un proceso.
Mientras más principiantes seamos, menos volumen, menos intensidad, menos trabajo básicamente vamos a necesitar para conseguir ese pico de rendimiento o para superarlo. Y mientras más avanzados o élites seamos, más vamos a tener que trabajar para poder superar esos picos de rendimiento que obtuvimos en el pasado. Ya que nuestro rendimiento va a ser dado en el trabajo que nosotros demos dentro de la preparación. Nada más. Algo esencial aquí en los que es avanzados y élites es que la ganancia de masa muscular va a seguir siendo un factor importante, pero ya no tan determinante, porque los atletas avanzados o élites ya suelen estar instalados en lo que sería su power zone, así que no debería haber ningún tipo de problema respecto a esto, y más que nada nos vamos a centrar en lo que serían los bloques de volumen y en los bloques de picking para conseguir ese máximo rendimiento en lo que serían las próximas competiciones. Algo que hay que aclarar acá es que debido a esto también, básicamente, que la ganancia muscular ya prácticamente pasa a lo que sería un segundo plano, las mejoras de rendimiento en estos atletas se verá muy disminuida respecto a lo que serían los atletas principiantes o intermedios, ya que los atletas principiantes e intermedios, al hacer pequeñas mejoras técnicas, al hacer unos picos de volumen, unos picos de trabajo más elevados que los anteriores, subirán sus RM muchísimo más rápido. En cambio, ya los atletas avanzados o los atletas élites tienen que hacer un trabajo prácticamente perfecto y muy largo durante, como le digo, muchísimo tiempo para conseguir pequeñas mejoras en lo que sería su total o en sus básicos. Y eso es algo que hay que tenerlo asentado y que hay que tenerlo básicamente claro. No es lo mismo un atleta avanzado que un atleta de élite, ojo, pero básicamente tienen las mismas en sí características. Vamos a hablar ahora con lo que sería el sexo, algo muy polémico en lo que es el powerlifting, los deportes de fuerza. Bueno, más que nada es un tema generacional, pero ya está mucho más aceptado. Pero lo que sea el entrenamiento de mujeres respecto al entrenamiento de hombres no varía prácticamente mucho en lo que sería el powerlifting. Es más, inclusive las mujeres podrán hacer muchísimo más trabajo que los hombres a la hora de hacer una planificación. Debido Ahí como les explico las características que te dan acá, la mujer tiene una mejor homeostasis. ¿Qué significa esto? Va a tener una mejor tolerancia a lo que sería el volumen y la intensidad dentro de una preparación. Por lo tanto, podremos aplicar más volumen y más frecuencia porque tendrá mejores recuperaciones entre las sesiones, básicamente, debido a esta mejor homeostasis. Lógicamente hay que individualizar en cada atleta, pero en patrones generales será así. Los hombres tienen más fibras, esto también me gustaría aclarar y detenerme un ratito acá, tienen más fibras de lo que serían de tipo 2 que de tipo 1 como son las mujeres. Vamos a diferenciarlos. Tenemos los hombres que tienen fibra tipo 2 y las mujeres que tienen fibra tipo 1. No es que tienen el 100% cada uno, no. Hay variaciones, o sea, las mujeres tienen más fibra tipo 1 que tipo 2. No hay que existe un cuerpo que tenga solamente un tipo de fibra. Pero básicamente las fibras de tipo 1 son fibras que se llaman de contracción lenta. Estos nos hacen tolerar casualmente este volumen y tienen mayor recuperación que las fibras de contracción rápida. Por eso es que un atleta, por ejemplo, hombre, tiene muchísima más explosividad en lo que serían los movimientos y se fatiga mucho más rápido que lo que sería una mujer, básicamente. En el próximo diapositiva le voy a mostrar lo que sería una comparativa entre una atleta mujer, bueno, en mi caso la entreno yo, que es un atleta que tiene un nivel internacional, básicamente, con una serie conmigo, básicamente, haciendo sentadilla, para que comparemos lo que sería la velocidad y la medición de lo que sería el RPE entre una mujer y un hombre. Esto es algo que hay que tener en cuenta porque muchas veces cuando nosotros veamos hacer una repetición a una mujer, deberemos basarnos más que nada en lo que sería su sensación, más que en la velocidad que se ve desde afuera, porque nosotros desde el punto de vista de los hombres, quizás si no, se vio una repetición como una arroba 9, sin embargo la chica lo sintió una arroba 6 y esto es algo, créanme, muy común debido a esto, básicamente, al tipo de fibra que está compuesto su cuerpo. Luego, dentro de este tipo de fibras, como les dije, dentro de los hombres tendremos, igual que en las mujeres, atletas que van a ser más propensos a ser más explosivos y atletas que van a ser propensos a ser más, como les digo, más grinder, más que toleran más volumen, etcétera. Que esto va a depender de la predisposición que tenga su cuerpo de fibras tipo 2 y fibras tipo 1. Muchas veces un atleta que tiene más fibras tipo 2 son personas que no suelen tolerar mucho volumen, que no suelen tolerar mucha frecuencia, porque como les digo, es una virtud, digamos, que tienen de que son explosivos
durante un corto periodo de tiempo, básicamente. Supongamos, van a ser personas que en un 5x5 no lo van a tolerar tan bien como sería un 10x2, por ejemplo, porque están hechos para casualmente expresar su fuerza en pocas repeticiones, básicamente, porque casualmente son explosivos y tienden a fatigarse y a llegar al fallo mucho más rápido, por lo que tendrán saltos de lo que sería la escala del RPE más altos. Así que nada, pasemos a lo que sería las otras, digamos, características que tienen el sexo femenino respecto al masculino, y es que las mujeres suelen tener más movilidad que los hombres. Obviamente en algunos casos no va a ser así, quizás tenemos atletas hombres que vienen de hacer deporte como la gimnasia artística, que no va a tocar y van a ser más móviles que las mujeres, pero bueno, hablamos siempre de lo que sean generalidades. Y después de lo que sería el tema tabú, que sería la menstruación dentro de la mujer, las atletas mujeres básicamente no tienen que tener ningún tipo de problema en decirle a sus entrenadores casualmente cuándo es que le viene su periodo, porque es algo que él tiene que tener en cuenta en el caso de que al atleta le afecte. Mientras más información tengamos de nuestros atletas, mejor va a ser para planificar, básicamente. Así que hay que hablarlo como un tema normal y hay que aclararlo a la mujer casualmente, que no tenga ningún tipo de vergüenza en contarnos sus problemas, digamos, hormonales propios de lo que sería una mujer, y que es algo natural, hay que tenerlo en cuenta. Así que bueno, pasemos a lo que le dije de las variaciones de RPE según el sexo. Aquí básicamente van a ver una serie de lo que sería Martina, se llama en este caso, que es una atleta femenina, como ven, que esto en una perspectiva de un hombre se vería básicamente como un RPE por lo menos 8, lo que sería la escala. Por ejemplo, aquí le voy a mostrar una repetición mía de lo que esto para mí es un RPE 9, básicamente 8,5. Como ven, salen muy similar lo que serían las repeticiones. Busqué más o menos repeticiones que sean similares. Sin embargo, en lo que es la escala del RPE para Martina, esta repetición equivale a un RPE 6. Lo que a mí, esa velocidad de repetición equivale a un RPE 9. Básicamente 9,5. Esto fue uno de los últimos AMRAPs que yo realicé, que básicamente fue el día de ayer. Bueno, justo pude agregarlo a lo que sería el video, para que se den una idea de las diferencias entre el RPE entre un sexo y otro. Martina puede grindear una repetición 10 segundos y sin embargo para ella va a ser una RP 9 o un RIR 2 básicamente, porque es una atleta que tiene mucha fibra tipo 1, la cual hará que tenga mucho más grindeo básicamente y pueda mantener esa fuerza durante mayor cantidad de repeticiones. Vamos a lo que sería el tema de la edad, que es algo importante a tener en cuenta a la hora de ver a quién estamos entrenando. Básicamente podemos dividirlos en tres categorías, lo que serían adolescentes, adultos y masters. Tenemos que saber que cada edad va a tener una característica principal, básicamente. Casi siempre cuando somos adolescentes estamos expuestos a menor estrés, ya que solamente lo único que hacemos es estudiar. No tenemos muchas más complicaciones, disponemos de más tiempo para entrenar, tenemos mayor tolerancia al trabajo y a la recuperación debido a nuestra edad. Hormonalmente estamos en un entorno aceptable, eficiente, óptimo, en el que vamos a tener casualmente también mayor ganancias de masa muscular. Y va a ser la edad ideal para lo que sería construir nuestra base. Por eso es que la mayoría de atletas que llegan lejos son atletas que arrancaron desde su adolescencia, desde sus 17, 18 o antes, y pudieron construir esa base de masa muscular que es lo esencial básicamente para el powerlifting. Pido disculpas por tantos cortes, pero estoy teniendo problemas con lo que sería el audio. Así que bueno, espero que sea el último. Bueno, sigamos hablando de lo que sea la edad. Como les dije, esta es la edad ideal para comenzar a entrenar, porque tendremos un entorno hormonal el cual nos va a permitir crecer y tener mayores ganancias de lo que sería masa muscular, que es algo esencial y es de las cosas más complicadas para conseguir dentro de lo que sería el powerlifting. Esta categoría, casualmente, tenemos las categorías sub-junior y junior. Y aquí, como les dije en un comienzo, estos atletas casi siempre serán principiantes o intermedios, los cuales nos tendremos que centrar en ganar esa masa muscular y aprovechar ese entorno hormonal al máximo. Luego tenemos lo que sería nuestra etapa como adultos, que bueno, sería nuestra etapa ya de los últimos años junior, cuando tenemos 23, 24, Open y Master 1, en las que estos atletas suelen tener mayor estrés debido, bueno, a lo que sea la carga laboral y a lo que sería que tienen menos tiempo para entrenar básicamente, ya que tienen muchísimas más tareas que cuando eran adolescentes no tenían.
Tienen una buena tolerancia al trabajo y una buena recuperación. Lógicamente, estas dos características van a depender del trabajo previo que hayamos hecho y si venimos de entrenar, básicamente. Pero con el pasar del tiempo, básicamente, iremos viendo cómo nuestra tolerancia irá decreciendo poco a poco una vez lleguemos a cierta edad. En esta edad tendremos menores ganancias de masa muscular, básicamente porque ya nuestro entorno hormonal no es tan favorable. Sin embargo, gracias a los frutos que hayamos conseguido en nuestra etapa sub-junior o junior, hará que podamos tener ese crecimiento lineal dentro de lo que sería el powerlifting y llegar a ser competitivos y competentes y poder llegar a la élite, básicamente. Pero es una etapa que todavía vamos a conseguir progreso, como ven, hasta Master 1, hasta los 40 años. Lógicamente, estas características se van haciendo más grandes, o sea, son más grandes al comienzo y van decreciendo con lo que sea el tiempo hasta llegar al límite que sería Master 1, en donde ya entramos a la etapa Master, que ya como somos viejos básicamente, en el que tendremos, y si bien tendremos menos estrés seguramente, tendremos una mala tolerancia al aumento de trabajo, ya no podremos realizar el mismo trabajo que realizamos en preparaciones anteriores para llegar a cierto rendimiento, ya es propio de la edad, tendremos una mala recuperación, si tendremos un decrecimiento muscular y un decrecimiento en lo que sería el rendimiento. Lógicamente, cuando yo hablo de decrecimiento muscular y de decrecimiento en lo que sería el rendimiento, hablo de atletas que ya venían entrenando y ya tenían una base de lo que sería masa muscular. Si somos atletas Masters 2 que quieren arrancar a hacer powerlifting, lógicamente van a tener un crecimiento del rendimiento y un crecimiento de la masa muscular. Es lógico, o sea, si arrancamos cuando somos grandes, tendremos esa ventaja. Obviamente no toleraremos para nada el mismo volumen o la misma intensidad que un atleta que arranca cuando tiene 17 años, cuando tiene 25 años. Sin embargo, va a haber un crecimiento muscular y un crecimiento en el rendimiento. Eso es algo lógico que, bueno, quería aclarar por las dudas. Esto hablamos de lo que sería la trayectoria que tiene el atleta dentro de lo que sería el powerlifting. O sea, cuando arrancamos siendo adolescentes, continuamos a adultos y ya somos masters. Pero si tomamos un atleta que es adolescente, tenemos que saber que las prioridades va a ser crecer en masa muscular, igual que cuando somos adultos, y las cosas que tenemos que hablar con ellos casualmente es cuáles van a ser sus etapas dentro de lo que sería el power. Pero si tomamos un atleta máster, obviamente desde cero va a tener un aumento de la masa muscular y un aumento del rendimiento, si es que nunca hizo powerlifting y si es que nunca pisó un gimnasio. Eso es algo que hay que entender. Bueno, pasamos a lo que serían las medidas antropométricas. ¿Por qué hay que pedir una imagen casualmente de frente? Esto es lo que yo casi siempre pido y que, bueno, rara vez me pasa, no me las pasan como el orto, pero es algo esencial. ¿Por qué? Porque gracias a lo que serían las medidas antropométricas o a la percepción de lo que sería tu cuerpo, tu análisis de palanca, básicamente, será una herramienta esencial a la hora de hacer una preparación. Básicamente, si tenemos un torso largo con un fémur largo, tenderemos a tener una mayor inclinación en lo que sea nuestra sentadilla, haciendo que nuestra cadena posterior se vea muy involucrada. Todo lo contrario a una persona a la cual tenga un fémur corto, por ejemplo, y un torso largo, el cual hará que tenga una sentadilla casualmente mucho más vertical, haciendo que se involucre más que nada lo que serían sus cuádriceps y su cadena anterior. Esto es esencial aclararlo porque en base a las medidas antropométricas y en base a lo que sería la forma de ejecución de cada movimiento, deberemos planificar. Por eso es que es importante que pidamos videos casualmente de los 3 básicos y una foto delantera de lo que sería el atleta, para así poder ver cómo ajustar la planificación en base a eso. Hay que entender que una persona la cual tiene una sentadilla, que tiene mucho hip drive, por ejemplo, que ya prácticamente se hace un good morning, una sentadilla, y eso es con lo que él se siente cómodo, y además hace un peso muerto convencional, no podremos hacerlo trabajar con el mismo volumen que una persona que tiene una sentadilla dominante de cadena anterior y hace un peso muerto convencional, porque la involucración de lo que serían los músculos y lo que serían las palancas no van a ser las mismas, y vamos a generar más fatiga en un sector en una persona que tenga ciertas medidas antropométricas que en otras. Por eso las personas que suelen tener una sentadilla muy similar a lo que sería su peso muerto, que suelen hacer una sentadilla prácticamente un good morning, no pueden tolerar el mismo volumen, la misma intensidad que una persona que tiene una sentadilla dominante de cadena anterior muy vertical.
Eso es algo que hay que entender a la hora de planificar para que no los sometamos al mismo nivel de estrés. Porque lo más probable es que el atleta que está haciendo una sentadilla express, un good morning, y después al día siguiente tiene un peso muerto convencional, se termine rompiendo o se termine generando molestias. Por eso es importante que lo entendamos y lo analicemos antes de arrancar a hacer la preparación. Otro punto importante que hay que consultar siempre a los atletas es si vienen con lesiones previas a lo que sería arrancar a entrenar con nosotros, como por ejemplo una hernia, una rotura articular o cualquier cosa o cualquier problema que nos pueda llegar a surgir o que nos pueda llegar a molestar casualmente durante la preparación. Esto para que lo tengamos en cuenta y sepamos ajustar básicamente la preparación en base al problema que tenga el atleta. Esto es importante que nosotros nos interioricemos bien en el tema. Si tenemos un atleta que tiene una hernia, por ejemplo, en qué disco la tiene, qué ejercicios son los que más les molesta, cuándo les genera una sobrecarga, quizás haya una persona que tiene una protusión y le presiona el nervio ciático, le hace doler la rodilla, le hace doler el glúteo. Esas cosas tenemos que analizarlas y tenemos que investigar por nuestra cuenta para aplicar lo que sería un método de individualización. Es importantísimo que escuchemos al atleta y que sepamos planificar en base a sus problemas, como les dije. Como vamos a ver más adelante, el entorno socioeconómico, ahí es cuando más explico y me detengo en esto. También tendremos problemas en lo que sería atletas que digan que tienen lesiones, pero en realidad son simples molestias. Que tengan dorsalgia, que tenga una pequeña lumbalgia, que les duele el antebrazo porque se les sobrecarga una sentadilla low bar porque son las primeras veces que lo están haciendo. Esas son lesiones leves, las cuales no le daremos mucha importancia. Pasemos a lo que sería la química. Esto también es algo esencial que tenemos que preguntar y es si nuestro atleta, que estamos por comenzar a entrenar, en algún momento consumió química, cuáles fueron sus objetivos con la química, porque quizás fueron simplemente objetivos médicos que no tuvieron nada que ver con el rendimiento deportivo y si esto le generó problemas hormonales. Y esto es lo mismo que una lesión. Hay que individualizar en el atleta, investigar sobre las sustancias que ha consumido y si en el caso de que haya dejado problemas colaterales, digamos, hormonales que nos prohíban hacer una planificación, una programación normal, tenemos que investigar y ver cómo adaptarlo al caso. En el caso, por ejemplo, de las hernias, como les dije, estos son dos casos muy similares. Una persona que tiene una hernia, por ejemplo, en la L4, L5 o en la L3, L4, será una persona que no va a tolerar mucho volumen en lo que sea una sentadilla, mucha intensidad. Tendremos que aplicar más semanas de ondulación en una preparación. No podemos someterlo a altas intensidades durante tiempos prolongados. Son atletas de los cuales tendremos que casualmente individualizar y conocerlos. Pero no todos los casos son iguales. No es que porque tengamos dos atletas con hernias, los dos atletas van a funcionar de la misma manera. No, para nada. Cada uno va a tener las cosas que le va a hacer bien y de cada uno va a tener las cosas que le va a hacer mal. Si bien son casos similares, quizás una persona les puede tolerar mucho más volumen y puede tolerar una planificación normal y otra persona no puede simplemente por las molestias, básicamente. Así que, muy importante, individualicen, pregunten e investiguen sobre cada atleta. Muchos entrenadores se sienten mal cuando les viene un atleta con un problema y no saben cómo resolverlo. Y básicamente es algo normal, como les digo, es un caso que le puede suceder a cualquiera. No tienen que saber todo, no son el chat GPT básicamente. Y lo que importa es que cuando les llegue un problema de estos, el cual ustedes no comprendan o no entiendan, se pongan a investigar y se profesionalicen, porque básicamente eso es ser entrenador. Si se nos presentan problemas los cuales no están bajo nuestros conocimientos o no entendemos sobre el problema que está sucediendo, nuestro trabajo está en casualmente investigar y dar una solución, porque nosotros ya tenemos una base construida, cosa que el atleta, por ejemplo, no tiene. Y en base a esa base nosotros tenemos y a la investigación que haremos respecto al problema que tiene el atleta, dar y brindar una solución. No tienen que saber todo. Eso es importante. O sea, no tienen por qué saber todo, ni tienen por qué saber por qué dar todas las respuestas posibles. Va a haber respuestas que no van a saber responder, que es importante que las anoten, las investiguen, las busquen y se capaciten. No tiene más ciencia, es como cualquier trabajo. No todas las personas, por más que seas un ingeniero, por más que seas un contador, va a haber cosas que vas a ir nuevas, que vas a ir aprendiendo constantemente según los problemas que se te vayan presentando.
nada, eso lo quería aclarar porque muchas personas sienten esa angustia cuando no saben hacer algo, básicamente. Así que bueno, pasemos con lo que sería ya lo último, que sería el entorno socioeconómico. Y aquí es donde más me quiero detener porque es donde más tenemos que aplicar lo que sea la individualización. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que no todas las personas son iguales, no todas las personas han nacido o tienen las mismas posibilidades básicamente, y cada persona puede hacer sus cosas y tiene sus tiempos básicamente. Va a haber atletas los cuales no van a poder entrenar 5 o 6 días, van a poder entrenar 4. Va a haber atletas los cuales van a trabajar un domingo, un sábado, y el día lunes van a estar hechos percha y no van a tener su mejor día en teoría ahí. Va a haber atletas los cuales no van a tener para conseguir la mejor alimentación para recuperarse, por lo que tenemos que ajustar el volumen. Por eso es importante que pregunten y que hagan entender al atleta que son su compañero, básicamente. Son sus socios, son la persona que vos sos una persona que lo querés ayudar realmente y que no tienen que tener vergüenza en contarte las cosas. Es súper importante que te comente todo lo posible respecto a su vida para que vos puedas programarle según eso. Hay muchas personas que no viven del powerlifting, básicamente, además es la gran mayoría. No es un deporte en el que se pueda vivir, es un deporte que se hace por placer o porque te gusta, básicamente. Y es importante que las planificaciones las adaptemos según las obligaciones o las prioridades que tenga el atleta. Por eso, básicamente las preguntas más que nada que hay que hacer son los días que puede entrenar, las horas que trabaja y qué tan demandante física mentalmente es su trabajo y qué capacidad económica tiene para alimentarse correctamente. Básicamente esas son las preguntas básicas que hay que hacer según el entorno socioeconómico, y en base a esto tendremos los datos principales, digamos, para lo que sería armar una planificación. Por ejemplo, vamos a dar un caso. Una persona que trabaje de los fines de semana porque es, que sé yo, patóbica en un boliche. Esa persona, lo ideal es que sus días más livianos sean los lunes o los martes, porque van a ser días casualmente en los que no va a poder entrenar correctamente debido a que va a estar muy fatigado mentalmente propio de su trabajo, básicamente. Por eso es algo esencial que hagamos este tipo de preguntas para que podamos conseguir la mejor planificación para que el atleta es cómodo, básicamente. Porque si el atleta está incómodo con la planificación, hay una distribución de días que no le sirve, le estamos dando mucho volumen para la cantidad de horas que puede entrenar, va a ser que termine dejando el powerlifting, y eso quizás por un mal trato con el entrenador simplemente. Cosa que no nos interesa a ninguno. Lo importante es que crezca el deporte para que todos casualmente podamos seguir viviendo de esto, sigamos viviendo cómo se vive este deporte básicamente, cada vez haya más marcas que lo quieran representar y cada vez sea más posible y viable el vivir de lo que sería el powerlifting, que es el deporte que a nosotros nos gusta. Así que bueno, esto sería lo que es la parte número uno de lo que sería el bloque número 4. En el próximo apartado veremos lo que serían las teorías generales de la programación. Como les dije, vamos a hablar de lo que sería el RIR, el RPE. Aquí le voy a hacer un pequeño spoiler. Vamos a ver lo que es la periodización, la cuantificación, los indicadores de intensidad, frecuencia, tipo de series, semanas de descarga y la distribución de los bloques. Así que bueno, eso lo veremos en el próximo capítulo de este bloque, que bueno, lo voy a grabar ahora en conjunto, así que seguramente me vean con la misma ropa. Así que nada, nos vemos en el próximo video.